Dios les bendiga. Hoy es un día para adorar al Señor, para hablar de su bendita palabra y vamos a escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros en este día. Hay una palabra eh, muy bonita, un versículo bíblico que lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías. Vamos a mirar en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 3. 3, Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te ama, el Señor me ama, y nos ama con amor eterno, dice la palabra. Y dice que ha extendido su misericordia para con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las 7 iglesias. Las 7 iglesias que representan a los 7 tipos de cristianos que hay hoy. Sin lugar a dudas, el cristiano de hoy está identificado con una de estas 7 iglesias. Qué bueno que usted, como cristiano, como cristiana, pueda ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 para que empecemos a mirar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche, porque las 7 iglesias representan cada tipo de cristiano que existe hoy, y lo que busca este mensaje es que nosotros nos podamos identificar dentro de qué iglesia estamos, para que si no estamos en la iglesia de Esmirna y si no estamos en la iglesia de Filadelfia, entonces empecemos a trabajar duro para poder estar en una de esas iglesias. Definitivamente, hay un número muy alto de cristianos que se pueden identificar con todas las iglesias, menos con la iglesia de Esmirna y mucho menos con la iglesia de Filadelfia. Yo me invito a que vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis y empecemos este estudio de el mensaje a las iglesias. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos que hay un reproche del Señor a la iglesia de Éfeso, que es el mismo reproche que el Señor le hace a muchos cristianos que hoy incluso ellos mismos reconocen que en ellos ya no está el primer amor. Ahora, no sé si lo dicen por ignorancia, y yo me atrevería a pensar que sí, que lo hacen por ignorancia, porque el primer amor por Cristo no se te puede apagar, porque si se te apaga esa llama, pues definitivamente estás perdido. Si tú mismo reconoces que el primer amor, que tu primer amor ya no es Cristo, si tú mismo lo dices, pues estás bien grave. Y este reproche se lo hace el Señor a la iglesia de Éfeso, y le dice el Señor: recuerda de dónde has caído. O sea, tienes que recordar de dónde te sacó el Señor. Amén. Tienes que devolverte en el tiempo y mirar el Señor de dónde te sacó. Porque no existe nadie que pueda decir que lo tenía todo cuando llegó a Cristo. Hay muchas personas que creen que tener dinero es tenerlo todo, y están equivocados, porque tenerlo todo es tener el amor de Cristo, la paz de Cristo y el gozo de Cristo. Eso sí es tenerlo todo, porque cuando tienes el amor, la paz y el gozo de Cristo, pues tienes todo lo demás. ¿Ves? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, no hay vacíos, ni en tu corazón, ni en tu mente. Y este es el reproche que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso, a pesar de que el Señor empieza reconociéndole todo el trabajo que hace, porque trabaja mucho, se esfuerza mucho, pero el Señor le dice: pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el primer amor es eso. El primer amor significa que Cristo vive en mí, que yo vivo por Cristo y vivo para Cristo, que en mis momentos de ocio estoy pensando en las cosas que le agradan al Señor, y que cuando estoy trabajando estoy haciendo las cosas como para Él, y que cuando lo estoy haciendo, todo aquello que yo esté haciendo tiene el propósito de agradar a Cristo Jesús. Eso es el primer amor. El primer amor es saber que yo vivo por Cristo y para Cristo. Y eso lo debes entender. Muchas personas, cuando ven a un hermano o a una hermana que se goza hablando de la palabra del Señor, y que no hay otro tema para él,
eh, definitivamente dicen es que todavía tiene el primer amor, no se le ha pasado. Pues si tú has dicho eso, yo te invito a que reflexiones, porque tú eres la iglesia de Éfeso y tienes que leer bien el mensaje que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, porque tú perteneces a la iglesia de Éfeso. ¿Ves? Y tienes que prestar mucha atención a lo que el Señor te está diciendo en el mensaje, porque Él dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, cuando Jesucristo no está en tu corazón y en tu mente, en toda hora y en todo momento, has perdido el primer amor. Has perdido el primer amor. Y cuando la gente pierde el primer amor, entonces empieza a decir que todo lo que en toda hora y en todo momento estamos ahí hablando de Cristo y pensando en Cristo y haciendo las cosas para Cristo, entonces dice: lo que pasa es que ellos son religiosos, lo que pasa es que ellos son fanáticos, lo que pasa es que esto y esto y aquello, para poder justificarte, y eso te aleja más de la verdad. Entonces yo te invito, a través de este mensaje, que reflexiones si estás en el primer amor o definitivamente haces parte de la iglesia de Éfeso y entiendas que el Señor te está llamando para que hagas las primeras obras, te arrepientas, vuelvas al camino, ¿sí? Porque el Señor reprende y castiga a quien ama. Eso dice la palabra y lo vamos a ver más adelante. Entonces te invito a ti, que eres iglesia de Éfeso, para que consideres la situación en la que te encuentras. Si lo has reconocido por ignorancia, pues también debes reflexionar, ¿no? Porque la palabra de Dios está para leerla, para ponerla en práctica y para creerla. Porque si tú no la lees, si tú no la pones en práctica y tú no la crees, entonces, pues por eso es que estás fuera de Esmirna y estás fuera de Filadelfia. Yo te voy a invitar a que, si escuchas este mensaje y tú ves que haces parte de esta iglesia, pues sería bueno que fueras y solicitaras una consejería para que empieces a trabajar esa parte y empieces a creerle al Señor, empieces a meterte con el Señor, para que definitivamente hagas parte de la verdadera iglesia de Cristo. Dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8, dice el mensaje a Esmirna: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una iglesia que es perseguida, que el día de hoy muchos son iglesia de Esmirna y están ahí fieles en las congregaciones porque ellos aman al Señor y están dispuestos a sufrir cualquier penalidad con tal de agradar al Señor. La iglesia de Esmirna es una iglesia rica espiritualmente, que es pobre en bienes materiales, y la iglesia de Esmirna de hoy son muchísimas personas que se congregan en aquellas iglesias que condenan la pobreza, en aquellas iglesias donde se les dice a las personas que si no tienen carro, casa y beca, entonces tienen que revisarse porque la bendición ahí no está por ninguna parte. Y sin embargo, estas personas son fieles al Señor porque a ellos no les interesan las palabras del hombre, a ellos lo que los mueve es el Espíritu. Y entonces ellos no se sienten pobres porque viven llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Esmirna es esa persona que mantiene con muchas enfermedades y que a pesar de toda esa tribulación que él tiene, muchos hermanos, muchísimos cristianos murmuran de ellos diciendo: mire, este cristiano no vive sino enfermo, le pasa una cosa hoy, mañana le pasa otra, y todas le llegan por todos lados a este cristiano. Ese hombre, esa mujer que mantienen padeciendo enfermedades, pero que dice la palabra que esas enfermedades no son porque hayan pecado ellos o sus padres, sino que esas enfermedades es para la gloria de Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo cuando le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le respondió: no, ni ha pecado él, ni pecaron sus padres, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces todas las enfermedades no vienen porque la persona esté maldita o porque la persona esté en pecado, sino que hay enfermedades que están ahí porque Dios va a obrar a través de esa enfermedad que tiene esa persona. Y esas personas son iglesia de Esmirna. ¿Sí? Esa es la iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, pero una iglesia fiel a Cristo, una iglesia que adora a Cristo Jesús. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, a esa persona que está enferma, a esa persona que está sufriendo tribulación, le dice el Señor: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Y le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
el diablo está en persecución de la iglesia de Esmirna, porque la iglesia de Esmirna es una iglesia que se esfuerza y lo da todo por amor a Cristo. Y por eso el diablo la odia y la persigue. Pero dice el Señor que ese tiempo de sufrimiento será corto, que ese tiempo está corto, ¿sí? Y dice el Señor que al que venciere le colocará la corona de victoria, ¿sí? Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dice que a esta iglesia le va a dar la corona de la vida. Es una iglesia poderosa en la parte espiritual, y Dios ama definitivamente a esta iglesia. En el versículo 12 del capítulo 2 vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Mira, esta iglesia de Pérgamo, dice el Señor que tiene unas pocas cosas contra la iglesia de Pérgamo. Dice que esta iglesia retiene a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos sobre los hijos de Israel. Balaán se encargó de mostrarle a Balac de qué manera iba a vencer a los israelitas. Porque Balac tenía miedo que los israelitas atravesaran su región, porque pensaba que iban a hacer guerra contra él y lo iban a destronar de su reino. Entonces él quería maldecirlos, quería acabar con ellos. Y Balaán le enseñó de qué manera ellos iban a pecar contra el Dios Altísimo. ¿Ve? Mire usted que hoy hay muchísimas personas dentro de las congregaciones que están ahí porque tienen un propósito distinto que adorar a Cristo. Ese propósito puede ser económico, político, y en la iglesia de hoy se ve mucho, ¿no? Muchas personas que anhelan el pastorado, no porque amen a Cristo Jesús, sino porque creen que a través del pastorado van a tener una mejor vida, van a vivir mejor económicamente y van a tener cierto
cierta importancia, pero realmente no los mueve el, o no tienen el llamado ministerial. Entonces se hacen ministros a través de caminar delante de los pastores, haciendo actividades dentro de la congregación. Y no que eso esté mal, porque el ministro debe empezar desde abajo, barriendo la iglesia y sirviendo desde los puestos de abajo hasta llegar al ministerio. Pero qué bueno que la persona llegue al ministerio porque realmente tiene el llamado y no porque es fiel en los diezmos o porque va y le lleva la Biblia al pastor, sino que sea una persona que llegue al ministerio porque realmente tiene el llamado. Amén. Entonces esta situación se vive mucho hoy en las iglesias, y desafortunadamente estas personas con el tiempo se convierten en piedra de tropiezo para muchas personas, para muchísimas personas, porque pues ellos no están por amor a Cristo en el ministerio, sino que están dentro de un ministerio porque necesitan saciar su propio vientre. Pasemos al capítulo 2, versículo 18 del libro de Apocalipsis, para que estudiemos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reprende el Señor a esta iglesia porque tolera a Jezabel. ¿Qué es Jezabel o quién es Jezabel? A Jezabel en la Biblia la encontramos en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo 31. Fue tomada por esposa por el rey Acab de un pueblo pagano, y esta mujer mataba a los profetas.
Y encontramos a Jezabel nuevamente en el libro de Apocalipsis, ya como un espíritu maligno, un espíritu que, que engaña al cristiano y lo induce a la fornicación, lo induce al pecado. Tienes que, si tú perteneces a esta iglesia, sería grave, muy grave. Y lo tremendo es que pertenecer a esta iglesia se puede dar de dos formas. La una, en la práctica, que tú vayas y que estés en pecado de adulterio, pecado de fornicación, o que no estando inmerso en ello, estés pensando en ello. Porque cuando piensas, acuérdate que el Señor dice en su palabra que si mirares a una mujer con deseo de tenerla, pues estás adulterando en tu corazón con ella, o ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces son dos maneras en las que se puede cometer este pecado, y sí sería grave para un cristiano. Este es un pecado muy grave, y si haces parte de esa iglesia, pues tienes que empezar a trabajar duro, meterte en ayuno, tiempo de oración, y tomar la decisión, porque todo pasa por una decisión. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito, que se cuidara de él mismo, porque tu enemigo, el enemigo al que más tienes que temerle, es a ti mismo. Miremos el libro de Gálatas, el capítulo 5, en el versículo 19, habla el apóstol Pablo sobre estas cosas, donde nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque el principal enemigo nuestro está dentro de nosotros, y por eso tenemos que trabajar día a día para de pronto no ir a caer en esta iglesia de Tiatira o en la iglesia de Sardis. ¿Ves? Dice la palabra en el capítulo 5 del libro de Gálatas, en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol Pablo nos amonesta, ¿sí? Que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, ¿sí? Los que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y si estás en esta iglesia, pues es bueno que te revises, y que empieces a meterte en tiempos de ayuno, en tiempo de oración, lectura de la palabra, y empezar a tomar la decisión, porque es decisión personal, definitivamente salirte de esta iglesia. Pero vamos a entrar en una iglesia en donde que no tiene ningún reproche por parte del Señor, que es la iglesia de Filadelfia, y el mensaje es muy bonito, un mensaje muy hermoso. Dice el capítulo 3, en el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aun que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Definitivamente, esta iglesia son las primicias del Señor. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que el día que el Señor venga por la iglesia, es la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Entonces, junto con la iglesia de Esmirna, claro, son las dos iglesias que van a irse en las primicias, porque las demás iglesias seguro van a tener que obedecer la orden del Señor, que es ir en huida hacia los montes para que el Señor los proteja en el sitio que tiene guardado para ellos. Y aquellos que no obedezcan la orden del Señor, bien sea porque definitivamente nunca les enseñaron, o no quisieron creer que si se quedaban del arrebatamiento tenían que huir hacia los montes, como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 24. Definitivamente los que se quedan en los pueblos y las ciudades, pues van a padecer mucho, porque cuando el anticristo se devuelva furioso porque no pudo darle alcance a la iglesia que huyó hacia los montes, se va a devolver a hacer guerra contra ellos, como lo dice el libro de Apocalipsis, un tema que ha sido ya tratado por este servidor en varias ocasiones. Las grabaciones están ahí, tú las puedes escuchar, para que entiendas que hay dos iglesias que van a ser parte de las primicias del Señor, que van a estar en el arrebatamiento, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. La iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que definitivamente no tiene reproches, que ha guardado la palabra del Señor, que ha hecho lo que al Señor le agrada, una iglesia que se ha esforzado, definitivamente una iglesia madura, ¿sí? Una iglesia madura, una iglesia que no ha permitido que entre en ella contaminación, y tú sabrás si perteneces a la iglesia de Filadelfia o definitivamente no perteneces a la iglesia de Filadelfia. Ya tienes que examinarte y leer bien esta palabra y mirar qué aspectos de tu vida necesitas arreglar para que hagas parte de la iglesia de Filadelfia y puedas hacer parte del grupo que va a ser parte de la primera cosecha, o sea, del arrebatamiento, porque la segunda cosecha no va a ser vista por ojo humano, mientras que la primera cosecha sí la va a ver todo el mundo. La tercera cosecha, los que van a ser maltratados, pues esos sí van a servir de escarnio para
para los cobardes y mentirosos, ellos a través de la iglesia que se queda para ser torturada, pues el enemigo va a ufanarse, a gozarse, matándolos, torturándolos. Es importante que mires bien, que leas bien, que te informes bien, para que tengas clara estos asuntos. Hay personas que escuchan mensajes como este que estoy dando hoy, que manifiestan que con terror bíblico y con miedo uno quiere hacer que la gente llegue a Cristo, y eso es mentira, eso es falso. Simplemente se habla la palabra de verdad, como está escrita en la palabra, y pues desafortunadamente hay gente que quiere irse con Dios, pero quiere hacer lo que le da la gana, quiere estar en el mundo y viviendo las cosas del mundo, pero cuando se le dice, se le habla de lo que va a pasar al final de los tiempos, entonces necesita una excusa para justificarse a sí mismo. Entonces esto no es tratar de meterte miedo, sino que es tratar de informarte, que estés bien informado, que estés bien informada sobre lo que va a acontecer y te prepares. Y definitivamente, pues hagas el esfuerzo de pertenecer o bien a la iglesia de Esmirna o bien a la iglesia de Filadelfia. Definitivamente los cristianos estamos en una de las 7 iglesias. Y cada cristiano está en una de las 7 iglesias. ¿Sí? Cada persona que es cristiana está en una de las 7 iglesias, porque las 7 iglesias son el tipo de cristiano que ha vivido sobre todos los tiempos. ¿Ve? Entonces, es bueno que las iglesias hagan estos estudios bíblicos, que le enseñen a las personas, al cristiano, estos temas, para que el cristiano pueda revisarse y saber si está en camino de la salvación o está en el camino de la perdición. Si va a sufrir o definitivamente se va a ir a gozar las bodas del Cordero sin ningún sufrimiento, porque todo aquel que ha aceptado que Jesucristo es Dios, ¿sí?, dice la palabra que será salvo. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que si has creído que Jesucristo es Dios y has confesado con tu boca, ¿sí?, y has creído en tu corazón en el Hijo del Hombre, pues entonces vas a ser salvo. Sino que vas a ser salvo, pero vas a pertenecer a una de estas 7 iglesias. Ya depende de ti mismo a qué tipo de iglesia perteneces tú, y entonces así mismo vas a saber lo que te va a esperar en el final de los tiempos. ¿Ves? Entonces en el final de los tiempos te vas a dar cuenta si definitivamente te quedaste en la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de Esmirna, o te tocó sufrir porque no quisiste pertenecer a las 2 iglesias que hacen parte de las primicias. ¿Ven? Entonces, dice el versículo 14 del capítulo 3, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá
pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta carta el Señor está invitando a la iglesia de la Odisea, lo está invitando a que haga parte de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Y le dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los que dicen que tienen la unción, la superunción, a eso les habla el Señor y les dice, yo conozco tus obras y dices que eres rico, y les dice, pero eres un desventurado. O sea, mire usted que es tremendo, qué tremendo es esto, que todos esos cristianos que hoy creen que ellos tienen la superunción eh, porque tienen una capacidad económica que les permite vivir mejor que otros cristianos, y ellos se ufanan de que por eso es que tienen la bendición. Y entonces hoy muchas personas se afanan, eso es un afán tremendo por comprar carros, camionetas, casas, no pueden vivir en cualquier lugar ellos, porque tienen que vivir es en el mejor lugar, así estén llenos de deudas y vivan una vida miserable, ¿sí? Entonces se obligan a ayunos forzados para poder vivir en los mejores barrios y para poder tener el mejor carro. Entonces hacen ayunos forzados, se privan de alimentarse para poder sostener la vanidad. A esa iglesia es la que le habla el Señor. Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Ve? Esa es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que ha perdido el norte. Una iglesia que cree que entre más riquezas tenga es porque más unción tiene. Una iglesia que cree que entre más bienes tenga es porque está muy bendecido por Dios y que es dueño de la verdadera palabra. ¿Ve? Entonces esa es la iglesia que está siendo reprendida en este momento por el Señor, y a esa iglesia le advierte el Señor. A esa iglesia le está advirtiendo el Señor que se devuelva de sus malos caminos,
La está invitando el Señor que haga parte de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Mire usted que le dice el Señor a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tremendo. Es una iglesia que hoy la vemos que sobreabunda, desafortunadamente. Desafortunadamente esta es la iglesia que vemos que hoy sobreabunda. Una iglesia que profetiza, pero que cuando profetiza no profetiza para educación, para edificación de la iglesia, sino que sino que profetiza para decirle a la iglesia: te voy a dar una casa nueva, te voy a dar un carro nuevo. Y el cristiano sale contento de ahí porque le dieron profecía y le dijeron que Dios le iba a dar un carro nuevo. Y sí, al poco tiempo llegó el carro. ¿Sí ve? Es que eso es lo que yo digo, esa es la verdadera unción, dicen ellos. El Señor me prometió esta casa y mire, yo no pensé, me sorprendí porque ya me la dio. Y el pobre no se da cuenta que está siendo parte de la iglesia de la Odisea, o que pertenece allá a la iglesia de Sardis. ¿Ve? Entonces, lo que necesita la iglesia hoy es que se le enseñe el camino de salvación. Revísate a qué iglesia perteneces y te vas a enterar si te vas a ir con las primicias del día del arrebatamiento o te vas a quedar. El problema es que hoy mucha iglesia no sabe cómo es el arrebatamiento y no le interesa. Cuando se le va a enseñar al cristiano sobre el arrebatamiento, inmediatamente dice: no, espérese, porque es que ahorita no puedo. Ese cristiano necesita es que le digan que Dios lo va a bendecir y que le va a dar caso, carro y beca, y ahí sí, aleluya, gloria a Dios y aplauso. Aplauso va y aplauso bien. Pero cuando le dicen a ese cristiano: venga, le enseño cómo es el camino de salvación, cómo es que vas a llegar al cielo, cómo es que tu alma va a vivir una eternidad con Cristo, entonces a él no le gusta. Incluso, y tremendo es eso, y duele decirlo, pero hay cristianos que se asustan cuando se les habla del arrebatamiento. O sea, eso ya no es un gozo para el cristiano, sino una tortura. Es tremendo. ¿Sí? Se disgustan si tú les hablas del arrebatamiento. Amiga cristiana, amigo cristiano, hermano cristiano, hermana cristiana, preocúpate más por saber cómo es el camino que conduce a la salvación, y preocúpate menos por las riquezas de este mundo, porque eso es vanidad. La venida de Cristo se acerca, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero por todas las cosas que están aconteciendo, es claro que el Señor está pronto a venir por la iglesia. Por favor, ten en cuenta estas palabras, no las deseches. Reflexiona en qué iglesia estás. Son 7 iglesias y hay 2 iglesias que van a ser parte de las primicias. Porque acuérdate que el arrebatamiento de la iglesia es una cosecha, y en esa cosecha, y es una cosecha de 3 partes,
Una parte son las primicias, otra parte es la iglesia que sale a huir a los montes y otra es la iglesia uh, que va a ser sacrificada por el enemigo de Dios. ¿Ves? Y tú tienes que saber cuál es tu parte, en qué iglesia estás, de qué iglesia haces parte. Recuerda que estás en la vida cristiana para hacer luz en la oscuridad de aquellos que necesitan conocer a Cristo. Tú eres luz en la oscuridad. El Señor Jesús lo dijo. Entonces, qué bueno es que cuando vayas a la congregación, no vayas en busca de tu milagro. Renuncia ya mismo a tu milagro y corre a la congregación y corre y colócate de rodillas antes de acostarte y empieza a hacer tú el milagro. Dile: Señor Jesús, yo quiero ser el milagro. Yo quiero ser el milagro. Porque para eso es que estamos los cristianos. Para hacer un milagro para las demás personas. Para nuestros familiares que no conocen de Cristo Jesús. Para nuestros amigos y nuestras amigas que no conocen de Cristo Jesús. Yo hace días por Facebook le decía a una amiga mía que quiero mucho, que le sacara provecho a esa sonrisa para que sus familiares, aquellas personas que estaban cerca de ella, pudieran conectarse con ella, pudieran tener lo que llaman por allá los jóvenes un feeling con ella, para hacer un aliento para esos familiares y esos amigos que ella tiene cerca de ella, porque es una persona que refleja, ¿sí? Que refleja un estado de ánimo confiable y que invita a que tú también estés en ese mismo estado. Entonces, y eso es bueno reconocerlo en las personas. Reconoce también en las personas las capacidades que tienen las personas para acercarse a los demás, para que hablen con los demás y que lleven un mensaje de positivismo a las demás personas. Porque a veces las personas creen, cuando te ven siendo positivo y cuando ven que tú eres una persona que no se doblega ante nada, la gente cree que no tienes problemas. Y no es que tú no tengas problemas. No es que esta niña, porque ría y sonría y esté y mantenga con esa buena vibra, no tenga problemas, no tenga tribulaciones. Claro que las tiene. Lo que pasa es que esta persona ha entendido algo, que los problemas no están por encima de ella. Y cuando tú logras entender que los problemas no están por encima de ti, entonces eres un vencedor. ¿Ves? Entonces eres un ganador. Es solo que
empieces a entender, amigo cristiano, amiga cristiana, que tú no debes ir en busca de un milagro por una sola razón, porque tú eres el milagro. Yo escuchaba a mucha gente decir, no, yo me voy para la congregación por la bendición, porque es que yo no voy a perder la bendición. Y a mí me da risa. ¿Cómo es posible que este cristiano, que esta cristiana, diga que que va a ir por una bendición cuando ella es la bendición? Yo no puedo entender. Entonces, la iglesia hoy necesita entender que tu mujer eres el milagro, que tu varón eres el milagro. Y Jesucristo está esperando que nosotros creamos la verdad, que nosotros nos propongamos en nuestro corazón entender que nosotros somos el milagro que va a ir a hacer luz en la oscuridad de las demás personas. ¿Ves? Eso es. Muchas personas van y llevan un dinero a la iglesia para que Dios les multiplique ese dinero. No hagas eso. Dios no necesita que tú le pagues por bendecirte. Dios no es ese. Nuestro Dios no es ese. Estás equivocado. Estás muy equivocado. Lo que debes hacer es llevar dinero a la congregación para las obras que se hacen allá en la congregación. Porque en la congregación se reparten remesas a las personas más pobres, se visita a las personas que están en la cárcel, y de pronto tu iglesia es pequeña. Y si tu iglesia es pequeña, pues tú puedes ofrendar y dar una ofrenda para que el ministerio crezca, y asimismo se hagan trabajos que vayan llegando a más almas que puedan acercarse a la congregación. ¿Ves? Eso es diferente. Eso es diferente porque tú has colocado en tu corazón no pagarle a Dios por un milagro, sino que tú has colocado en tu corazón ir a llevar una ofrenda para beneficiar a una persona que está damnificada por las lluvias, o a una persona que está padeciendo una necesidad grande, a un hermano en Cristo que está pasando por una necesidad, cualquier cosa, ¿ves? Pero no que tú vayas a pensar que es que Dios está vendiéndote las bendiciones, como muchos lo creen. Están errados en esa parte. Señor, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de compartir tu bendita palabra. Te ruego que seas tú, Señor, bendiciendo a todas las personas que escuchan el mensaje, y bendice también a todos sus familiares. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a tu pueblo, que seas tú obrando, Señor, milagros, prodigios, señales y maravillas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.